No sé si esto que voy a contar sirva de algo. Tal vez solo necesito que alguien me escuche antes de que me toque pagar el resto. Me llamo Aurelio Ramírez. Fui panadero toda mi vida. No uno de esos que salen en las revistas, no. Yo era de horno de piedra, manos partidas y pan duro cuando no había levadura. Trabajé desde los 12 y no me quejaba hasta que la vida me acorraló. La pobreza no da miedo al principio. Uno la aguanta, la sobrevive. Pero cuando tus hijos te miran con hambre y tú no tenés nada que poner en la mesa, ahí empieza el verdadero terror. No por lo que falta, sino por lo que uno está dispuesto a hacer para no verlos morir de a poco. Fue una noche de julio. Fría, silenciosa, con luna nueva. Subí al cerro cargando una gallina y un costal de harina. En el pueblo se decía que en la Capilla Vieja, la que se cayó con el temblor del 62, aún se escuchaban voces y uno sabía qué pedir, y cómo pedirlo. Yo no creía en nada. Pero esa noche, creí. A las 3:33 de la mañana, dentro de aquel cascarón de iglesia, marqué un círculo con la harina, corté la gallina y mezclé su sangre. Me arrodillé en el centro y dije en voz baja: dame el dinero que necesito. A cambio, toma lo que tú quieras de mí. Y lo escuché. No una voz, sino un silencio, tan denso que te aplasta los oídos. Las velas se apagaron. Algo me tocó la espalda, aunque estaba solo, y desde ese momento, todo cambió. No sabría decir exactamente cuándo empezó todo. Uno siempre cree que los pactos con el diablo se hacen de golpe, con sangre y promesas susurradas. Pero la verdad es que se empieza mucho antes, con el hambre, con la desesperación, con ese punto exacto donde uno deja de rezar y empieza a negociar. Mi nombre es Aurelio Ramírez. Tengo 63 años, aunque me siento de 80. En otro tiempo fui panadero. En un pueblo pequeño como el nuestro, eso no es poca cosa. Yo era el que despertaba antes que todos, el que llenaba el aire de levadura y le daba forma al desayuno. Pero eso fue antes. Mucho antes. Ahora solo me queda este cuerpo viejo, este horno apagado, y la historia que voy a contar. Nadie me obliga. Solo siento que, si no la digo, me la voy a llevar al infierno sin haberla soltado. Todo comenzó hace unos 12 años. Mi esposa, Teresa, había muerto hacía poco más de un año. Cáncer. Lento, cruel. Me dejó con 2 hijos chicos, Clara, de 6, y Mateo, de 9. Nunca tuve tiempo para llorarla bien. El pan no espera, y los niños tampoco. La panadería, heredada de mi padre, ya venía cayendo. Los supermercados trajeron pan congelado, la gente dejó de comprarle al don Aurelio, y los jóvenes preferían bollos de colores que venían en bolsitas con nombres raros, pero yo seguía. Me aferraba a la masa como a un rosario. Amasar me calmaba. Me recordaba a cuando Teresa venía con los niños dormidos en los brazos y se sentaba junto al horno para esperarme. Entonces llegó el aviso del banco. Me daban 90 días para pagar la hipoteca atrasada o perdería la panadería y la casa. Ya no tenía ahorros, ni familia que prestara. Vendí lo poco de valor que tenía, el anillo de bodas, la televisión, incluso la bicicleta de Mateo. Nada alcanzaba. Me estaba hundiendo, y ahí fue cuando me acordé de lo que decía mi abuela. Si alguna vez la vida te quiebra tanto que ni Dios te responde, sube al cerro y busca la Capilla Vieja. No toques a la puerta. No grites. Solo entra. Y habla. De niño me daba miedo esa historia. Mi abuela decía que el diablo no pide tu alma de inmediato. Que primero te da lo que pedís. Y después vuelve por la cuenta. Pensé en mis hijos. En sus caras flacas. En el estómago vacío. En Mateo preguntando si volveríamos a tener mantequilla. En Clara jugando a hornear con piedras y lodo, fingiendo que comíamos. Así que esa noche, una noche sin luna, fui al cerro, cargué una gallina envuelta en un costal, un poco de harina, un cuchillo de cocina, y 2 velas negras que tenía guardadas desde que murió Teresa. No pensaba realmente encontrar nada. Parte de mí creía que me estaba volviendo loco. Pero no tenía nada que perder. Nada, subí solo. Nadie más va allá desde que la capilla se derrumbó en el temblor. Las paredes siguen en pie, pero el techo no.
Solo quedan columnas rotas, una cruz torcida y una sensación espesa en el aire, como si algo esperara ahí dentro desde hace años. Entré. Encendí las velas. Dibujé un círculo con la harina. Apreté la garganta de la gallina hasta que dejó de moverse. Mezclé su sangre con la harina. Me arrodillé en el centro, temblando, sintiéndome un idiota, y dije, dame el dinero que necesito. A cambio, toma lo que tú quieras de mí. No grité. No lloré. Solo lo dije. Entonces el viento se detuvo. Y no me refiero a que se calmó. Me refiero a que el aire dejó de moverse. El fuego de las velas se congeló. No parpadeaba, no oscilaba. El tiempo se detuvo por completo. Y sentí algo detrás de mí, no una presencia. No una voz. Un silencio. Un vacío. Como si el mundo entero se hubiera ido y quedáramos solo él y yo. No me habló. No hizo falta, me levanté. Guardé el cuchillo. Y bajé. Esa noche no soñé nada, pero al amanecer, cuando abrí la panadería, la gente ya estaba haciendo fila afuera. Esa mañana, algo en el aire había cambiado. Era un silencio espeso, como si el mundo hubiera decidido moverse más lento. No había viento, no cantaban los gallos. Ni siquiera los perros ladraban. Al abrir la panadería, ya había gente esperando. No una o dos personas como en los viejos tiempos. Había una fila. Larga. Inquieta. Y mientras horneaba la primera tanda, empecé a notar algo extraño. La masa se movía con facilidad, como si tuviera vida propia. El pan se doraba más parejo, más rápido. El aroma era distinto. No mejor, simplemente más profundo. Más presente. No hice preguntas. No quise pensar demasiado. Me concentré en trabajar. Amasaba, horneaba, vendía. Todo el día. Sin descanso. Cada bollo que salía, desaparecía al instante. Las bandejas no duraban ni un minuto en el mostrador. Al anochecer, las ganancias eran más de lo que había visto en un mes entero. Pero no sentí alegría. Sentí algo parecido a vértigo. Como si estuviera parado al borde de algo que no entendía del todo. Esa noche, el horno se quedó caliente durante horas, aunque no había fuego adentro. Me senté frente a él, solo, con las luces apagadas, y lo observé. No crepitaba. No chispeaba. Solo brillaba, con una intensidad roja, callada. Como si respirara. Los días siguientes fueron iguales. Gente que nunca había visto llegaba al local desde pueblos vecinos. Algunos venían con maletas, otros con niños dormidos en brazos. Parecía que el pan nos llamaba. No lo decían, pero se notaba en sus ojos. No venían por necesidad, sino por impulso. Algo los arrastraba hasta allí. Mientras más vendía, más pesado se volvía el ambiente dentro de la panadería. No sabría explicarlo con palabras precisas, pero había algo en el aire, como una presencia que ocupaba el lugar entre las sombras, entre los estantes, entre los hornos. En casa, los niños empezaron a cambiar. Mateo dejó de hablar por completo. Se sentaba en la esquina del comedor con una libreta en las manos, escribiendo cosas que no me dejaba leer. A veces, cuando pasaba cerca, podía ver garabatos, símbolos extraños, figuras hechas con líneas rectas y círculos oscuros. Clara se volvió más callada. Dormía mal, tenía los ojos hinchados por las ojeras. A veces se aferraba a mí con fuerza, como si sintiera frío incluso bajo las cobijas. La casa entera parecía más fría, más sombría, incluso durante el día. Una madrugada, al pasar frente al horno, noté que seguía encendido. Pero no había fuego. Ni brasas. Solo un resplandor constante y una sensación de que algo se movía dentro, aunque no había nada visible. Salí al patio trasero por instinto. El aire estaba quieto. El cielo, sin luna. Y justo debajo de la ventana del cuarto de Clara, en la tierra seca, había una huella. Profunda. Solitaria. Como si alguien con una bota vieja hubiera estado parado ahí por horas. Volví a la cama, pero no dormí. Cerré los ojos, escuchando el silencio espeso que se había instalado en la casa.
Un silencio que ya no me pertenecía. Al día siguiente, el pan comenzó a oler distinto. No era mal olor. Era otra cosa. Como si la masa absorbiera algo más que harina y levadura. Como si cada hogaza llevara dentro un pedazo de noche, y por dentro, algo en mí empezó a tensarse. Como una cuerda vieja a punto de reventar, Mateo siempre había sido callado, pero nunca así. Antes preguntaba cosas, dibujaba monstruos, me ayudaba a limpiar el mostrador o a separar las monedas por color. Pero desde que el pan comenzó a venderse como si fuera oro, él se apagó. Como una vela a la que alguien sopló por dentro. No fue de un día para otro. Al principio solo hablaba menos. Luego empezó a evitar mirarme. Y finalmente, un día, dejó de hablar por completo. No era tristeza. No era enojo. Era otra cosa. Se sentaba en el rincón más oscuro del comedor, con una libreta vieja que había encontrado en uno de los estantes de la panadería. Esa libreta, no recuerdo haberla visto antes. Era de tapas negras, duras, con una textura áspera, como cuero reseco. No tenía título, ni nombre, ni dibujos infantiles. Solo páginas en blanco que él fue llenando. Lo observaba desde lejos. A veces pasaba horas escribiendo. No palabras. No frases. Lo que hacía no era normal. Dibujaba símbolos. Algunos parecían letras antiguas, como de otro idioma. Otros eran formas imposibles, triángulos dentro de círculos que giraban sobre sí mismos, ojos abiertos con espirales en las pupilas, cruces invertidas hechas de líneas quebradas. Una noche intenté revisar el cuaderno mientras dormía, pero al abrirlo, las páginas estaban vacías, completamente vacías. Cerré la libreta, confundido. Al día siguiente, Mateo seguía escribiendo como si nunca la hubiera soltado. Y los símbolos volvieron a aparecer. Siempre diferentes. Siempre oscuros. La casa empezó a cambiar con él. Las paredes crujían más de lo normal, como si respiraran. Las ventanas se empañaban por dentro, incluso cuando no había humedad. Y por las noches, escuchaba pasos que no eran los míos. Pasos suaves, lentos, como si alguien descalzo caminara por el pasillo sin rumbo. Clara dormía en mi cama ya casi todas las noches. Me abrazaba por la espalda, con el cuerpo tenso, temblando. No me decía nada, pero en su silencio había miedo. Un miedo profundo, casi antiguo. Como si ya supiera que algo malo venía, aunque no supiera nombrarlo. Mateo comenzó a despertarse a la misma hora todos los días, las 3:33 de la madrugada. Exactamente. Lo oía caminar por la casa. No encendía las luces. A veces iba directo al horno. Otras veces se quedaba parado frente a la ventana, inmóvil. Yo lo miraba desde la penumbra, sin atreverme a intervenir. Algo en su postura no era de un niño. Era rígida. Era adulta. O peor, era inhumana. Una tarde, lo encontré escribiendo en la pared con un pedazo de carbón. Los mismos símbolos. Esta vez, grandes. Gigantescos. Ocupaban casi todo el muro de la sala. Cuando intenté limpiarlos, la pintura se despegó. Como si las marcas estuvieran grabadas por dentro. Desde entonces, las luces comenzaron a fallar. Las bombillas parpadeaban incluso apagadas. La radio se encendía sola, pero no emitía música, solo una estática baja, persistente, que parecía decir algo si uno escuchaba demasiado. Y el horno. El maldito horno. Ya no necesitaba fuego. Se encendía solo. Ardía por dentro como si algo habitara sus entrañas. El pan seguía saliendo perfecto. Dorado. Crujiente. Pero había veces en que, al partir una pieza, salía vapor con olor a tierra húmeda. A tumba. La libreta de Mateo ya no era solo suya. A veces aparecía en mi cuarto. A veces sobre el mostrador. Una noche la encontré abierta encima del horno. Las páginas llenas de símbolos, como escritos por muchas manos distintas. Empecé a sentirlo. A él no lo veía, pero sabía que estaba cerca. Lo presentía en las paredes, en los sueños, en los ojos de mis hijos. Algo se había instalado en nosotros.
No afuera. Adentro. Como una sombra que ya no se iba a ir. Mateo ya no era Mateo, o quizás sí. Pero algo más lo estaba usando, y yo sabía que era culpa mía. No hay forma de precisar el momento exacto en que todo empezó a derrumbarse. Uno no ve las grietas cuando nacen. Solo cuando ya están por tragarse el suelo. Al principio eran pequeños olvidos. Dejaba cosas en un lugar y aparecían en otro. Encendía el horno y, al parpadear, ya estaba apagado. Las bandejas cambiaban de posición sin que nadie las tocara. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la sensación constante de que me estaban mirando. Todo el tiempo. Incluso cuando estaba solo, las paredes de la casa ya no eran blancas. Aunque las limpiara, aunque las pintara, la sombra de los símbolos regresaba. A veces muy tenue, apenas visible bajo la luz del mediodía. Pero al anochecer, surgían como cicatrices abiertas. Respiraban. Yo lo sentía. Mateo ya no parecía un niño. Su rostro era inexpresivo, sus ojos opacos, como si no parpadeara. Se movía con precisión, sin ruido, como un insecto bien entrenado. Cada tanto se quedaba en un rincón, con los brazos cruzados, sin hacer nada. Solo estaba ahí, esperando algo que yo no entendía. Algo que tal vez ya había llegado. Clara empezó a enfermar. Primero fueron pesadillas. Después, fiebre. Luego dejó de comer. La llevé al médico del pueblo, pero los análisis no mostraron nada. Está bien, me dijo, sin saber cómo explicarlo. Pero no estaba bien. Su cuerpo se volvía más frágil cada día. Tenía ojeras moradas, manos frías como mármol, y una mirada lejana que ya no buscaba consuelo en mí, y el pan seguía vendiéndose. La gente lo devoraba. Volvían una y otra vez. Algunos llegaban temblando, como adictos, suplicando que les guardara más. Pero cuando los veía comer, ya no era con alegría. Era con una necesidad casi dolorosa. Como si el pan nos estuviera consumiendo por dentro. Como si lo necesitaran para no romperse. Una noche, abrí una de las hogazas para revisar el interior. Lo hice sin razón, solo por impulso. Lo partí a la mitad, y al hacerlo, algo se movió dentro. Era una línea delgada, negra, como un hilo que se replegó y desapareció entre la miga. El olor era dulzón, pesado, con un fondo metálico. No volví a probar mi pan desde entonces. En el pueblo, comenzaron a pasar cosas. Un niño desapareció. Luego, un anciano fue hallado muerto en su cama, con los ojos abiertos, cubiertos de ceniza. Los rumores apuntaban a cultos, a brujería. Nadie me nombró. Nadie me culpó. Pero algunos me miraban diferente. Con respeto o con miedo. No subtextenguer. Mi cuerpo también comenzó a resentirse. Mis manos, las mismas que moldeaban pan desde los 13 años, ya no respondían igual. Los nudillos se endurecieron, la piel se cuarteó. A veces, después de amasar, encontraba pequeñas astillas negras bajo las uñas, como si hubiese estado hurgando tierra mojada, y luego estaba el sueño, siempre el mismo. Estoy en la capilla del cerro. Pero no está vacía. Está llena de gente. Todos de espaldas. Inmóviles. En silencio. Frente a ellos, hay una figura. Alta. Encapuchada. No se mueve, pero me mira. No tiene rostro. Solo una oscuridad que brilla desde adentro. En el sueño, siempre me dice algo. No con palabras. Con hambre, me despierto con sangre en las encías y un sabor amargo en la boca. La libreta de Mateo ya no esconde nada. Está por todos lados. Escribe en la pared del baño. En la madera de las puertas. En el espejo. A veces despierto con uno de esos símbolos escrito en mi brazo, como tatuado a fuego. Y lo más aterrador, empiezo a entender lo que significan. No con claridad, pero los reconozco. Como si los recordara de antes. Me estoy perdiendo. La casa ya no es mía. El horno respira como un animal dormido. Mateo escribe con manos que no son suyas. Clara se hunde más cada día. Y yo solo sigo amasando.
cada mañana. Cada noche, porque sé que si dejo de hacerlo, el precio llegará antes de tiempo, pero igual va a llegar, porque nadie hace pan gratis en el infierno. Esa madrugada el aire se volvió espeso como aceite. El viento no soplaba, pero las ramas del naranjo del patio se agitaban igual. Me desperté con la sensación de que alguien respiraba muy cerca de mi rostro. No había nadie. Pero las cobijas estaban frías y Clara ya no estaba en la cama. La encontré en la cocina, de pie frente al horno, con los pies descalzos sobre las baldosas frías. La luz rojiza que salía del interior la iluminaba desde abajo. Tenía los ojos abiertos, pero no parpadeaba. Su piel parecía de cera. Intenté moverla, pero no reaccionó. Solo murmuraba algo inaudible, una especie de canto bajo, repetitivo. No era su voz. Era más grave, más antigua. Como si no viniera de ella, sino a través de ella. Mateo estaba en el comedor, arrodillado frente a su cuaderno abierto. Sus dedos sangraban, pero seguía escribiendo. En círculos, sobre las mismas páginas. Una espiral que no terminaba nunca. En el centro, un símbolo que ya había visto. En mis sueños. En la capilla. En la sangre, ya no quedaba pan en la panadería. Nadie venía desde hacía días. Las calles del pueblo estaban vacías. No por miedo. Por obediencia. Como si supieran que ya no había nada más que buscar. El horno rugió, no lo había oído rugir antes. Era un sonido profundo, como un animal al que le han dado hambre durante años. El calor se hizo insoportable. El metal se puso incandescente y la puerta se abrió sola. Dentro no había fuego. Ni brasas. Solo oscuridad. Y ojos. Muchos. Como si alguien, algo, me esperara desde siempre. Entonces lo recordé todo. El trato no fue por dinero. No realmente. Fue por llenar ese vacío. Por poder mirar a mis hijos y pensar que todo iba a estar bien. Por la ilusión de control. Por miedo, lo que había entregado no era mi sangre en la harina. Era mi nombre. Mi voluntad. Mi línea. Había vendido mi apellido al silencio. Y ahora venían por su parte. Tomé a Clara en brazos. Su cuerpo apenas pesaba. Era como cargar a una sombra. La llevé hasta el horno. No para ofrecerla. No para entregarla. Para enfrentar lo que había traído hasta nuestra puerta. Pero antes de que pudiera hacer nada, Mateo se levantó. No era él. O ya no, sus ojos brillaban con esa misma luz del horno. Extendió su mano, como si diera la bienvenida a lo que venía. Como si él ya hubiera sido elegido desde antes del primer pan. Entonces lo entendí. El pan era solo el principio. No era el pago. Era la herramienta. Era el perfume. Era la llamada. El verdadero precio era la línea que me sigue. La herencia. La sangre que aún no ha tenido tiempo de mancharse. Mateo no era mi castigo. Era el heredero del pacto. Clara, el sacrificio. Yo era apenas el mensajero. El panadero. No grité. No lloré. Solo entré al horno con ella en brazos. No sé si morí, no sé si esto lo escribo desde el infierno o desde algún rincón olvidado de la memoria. Lo único que sé es que, desde entonces, el horno nunca se apagó. Ni la libreta dejó de escribirse sola, y cada tanto, muy de madrugada, en un pueblo cualquiera, alguien prueba un pan distinto. Caliente. Perfecto. Con un sabor que no puede explicar, y esa noche, en su casa, una sombra se para frente a la ventana, mirando hacia adentro, esperando su turno.